Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar problemas sobre las propiedades térmicas de la materia. Ponemos entonces problemas. Primer problema, vamos a colocar aquí los datos mientras damos lectura al texto del problema. Bien, el problema nos dice lo siguiente. Dice, un cilindro de 1,00 metros de altura. Entonces colocamos aquí un cilindro cuya altura h es de 1,00 metros. Dice, con diámetro interior de 0,120 metros. El diámetro interior es de 0,120 metros. Contiene gas propano, cuya masa molar es 44,1 gramos por mol, que se usará en una parrillada. Inicialmente el tanque se llena hasta la presión manométrica de en el estado 1 es de 1,30 por 10 a la sexta pascales, o lo que es lo mismo, 13,0 por 10 a la quinta pascales. Y la temperatura es 22,0 grados Celsius. La temperatura en ese estado es 22,0 grados Celsius. Bien. Luego nos dice, la temperatura del gas se mantiene constante, es decir, esta temperatura no va a cambiar, constante. Mientras el tanque se vacía parcialmente hasta que la presión manométrica es de 2,50 por 10 a la quinta pascales. Es decir, la presión manométrica en el estado 2 es 2,50 por 10 a la quinta pascales. La pregunta es, calcule la masa de propano que se gastó, es decir, delta M. Bien, eso es. Ahora pasamos a la solución del problema. Ponemos solución. Bien. Vamos a usar la ecuación de estado del gas ideal, de modo que decimos la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia, la constante de los gases y la temperatura. Muy bien. No conozco la cantidad de moles, pero sí conocemos la masa molar. Y nos están pidiendo de cuánta masa se gastó de gas propano. Entonces, vamos a recurrir a la expresión de masa molar. Recuerden, es la masa total entre la cantidad de sustancia. Muy bien, entonces la cantidad de sustancia va a ser igual a la masa total entre la masa molar. Esta expresión la reemplazamos aquí arriba, entonces decimos la ecuación 2 en la ecuación 1. La ecuación 2 vamos a reemplazarla en la ecuación 1, entonces vamos a obtener presión por volumen igual la cantidad de sustancia, masa total, entre la masa molar por la constante de los gases y la temperatura. Bien, esta expresión entonces me va a servir para colocar primero la masa total en el estado 1 y luego la masa total en el estado 2. Y decimos entonces, despejando, la masa total del gas propano en el estado 1 va a ser igual a la presión en el estado 1, y como el gas está dentro de un tanque y el tanque es de hierro, es rígido, el volumen que ocupa el gas no va a cambiar, va a ser siempre el mismo, por lo tanto el volumen simplemente es B, constante. La masa molar va a pasar multiplicando, la constante de los gases pasa dividiendo, y han dicho que la temperatura se mantiene constante, entonces simplemente ponemos temperatura T, ¿correcto? La única variable aquí es la presión. Entonces aquí tenemos ecuación
3. Y podemos decir entonces la masa total en el estado 2 va a ser igual a la presión en el estado 2, el volumen, la masa molar y RT. Ecuación 4. Bien, entonces vamos a decir cuánto de gas propano se ha gastado. Decimos entonces la cantidad de masa que se ha gastado va a ser igual a la masa total que había en el estado 1 menos la masa total que está quedando en el estado 2. ¿Correcto? Bien, entonces es una simple resta y al restar entonces 3 menos 4, entonces decimos la ecuación 3 menos ecuación 4 tendríamos lo siguiente. Factor común, el volumen, la masa molar, la constante de los gases y la temperatura. Eso sería constante. Entonces, diríamos la cantidad de masa que se ha gastado será igual al volumen o la masa molar entre la constante de los gases, temperatura, por la presión 1 menos la presión 2. ¿Correcto? Bien, pero ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que estas presiones son las presiones absolutas, no son las presiones manométricas que se ve aquí. Y la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, para desarrollar eso, vamos a usar un poquito más de pizarra. Vamos a borrar esta parte de aquí abajo, esta parte de aquí abajo, para poder expresar. Bien, borremos también esto. Entonces, vamos a usar, decimos, desde aquí. Y también vamos colocando el volumen del tanque, que es un tanque cilíndrico. Entonces, la cantidad de masa de gas propano que se ha gastado es igual al volumen. El volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. El área de la base, en función del diámetro, va a ser pi cuartos en diámetro al cuadrado. Entonces, tenemos pi cuartos diámetro interno al cuadrado. Ese es el volumen por la altura h del cilindro, por la masa molar sobre RT, corchete, la presión absoluta en el estado 1 es la presión atmosférica más la presión manométrica en el estado 1, menos la presión absoluta en el estado 2 es menos la presión atmosférica, menos también la presión manométrica en el estado 2. ¿Correcto? En este problema, casualmente se elimina la presión atmosférica. Entonces, pero no siempre va a ser así. En algunos problemas, la presión atmosférica no se cancela. En este problema en particular, sí. Muy bien. Entonces, ahora ya estamos listos para reemplazar todos los valores que se tiene. Entonces, la cantidad de masa que se ha gastado en esa parrillada es pi el diámetro. El diámetro es 0,12 metros al cuadrado. 0,12 al cuadrado. La altura es 1 metro. La masa molar, 44,1 gramos por mol. Hay que darles eso en kilogramos por mol. Entonces aquí tenemos nosotros 44,1 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol sobre 4 veces la constante de los gases, que es 8,314 joules por mol Kelvin. Y la temperatura debe estar siempre en la escala absoluta, en Kelvin. Entonces la temperatura es 22 grados Celsius. Entonces vamos a recordar, a estos 22 grados Celsius hay que sumarle 273,15 para que esté en la temperatura absoluta. Muy bien. ¿Qué falta multiplicar? Multiplicar la diferencia entre la presión manométrica en el estado 1 menos la presión manométrica en el estado 2. Si restamos estas dos presiones, vemos que ambas están 10 a la quinta. Entonces 13 menos 2,5 es
10,5. Entonces podemos poner aquí 10,5 por 10 a la quinta pascales. Todo esto está en el sistema internacional, entonces decimos esto es kilogramos. Haciendo las operaciones matemáticas, la cantidad de masa de gas propano que se ha gastado en esa parrilladita es de 0,213 kilogramos. 0,213 kilogramos. Esto es lo que se gastó. Respuesta. ¿Bien? Vamos a ver ahora un segundo problema. Vamos a poner aquí los datos del segundo problema. Bien. Problema 2. Veamos. Nos dice lo siguiente. Un neumático de automóvil tiene un volumen de 0,0150 metros cúbicos. Entonces, el volumen en el estado 1 de ese neumático es 0,0150 metros cúbicos. ¿Correcto? Luego nos dice, en un día frío, cuando la temperatura del aire en el neumático es de 5,00 grados Celsius. La temperatura 1, el estado 1 es de 5,00 grados Celsius. Muy bien, y la presión atmosférica es de 1,02 atmósferas. La presión atmosférica es de 1,02 atmósferas. Muy bien. Luego nos dice, en estas condiciones, la presión manométrica en el neumático es de 1,70 atmósferas. La presión manométrica en el estado 1 es de 1,70 atmósferas. Muy bien. Luego nos dice, después de 30 minutos de viajar en carretera, después de un tiempo de 30,0 minutos de estar viajando en carretera, nos dice, la temperatura del aire en los neumáticos ha aumentado a 45,0 grados Celsius. La temperatura en el estado 2 es de 45,0 grados Celsius. Bien, y el volumen ha aumentado a 0,0159. Volumen en estado 2, 0,0159 metros cúbicos. Muy bien. La pregunta es, determine la presión manométrica ahora. Es decir, la presión manométrica en el estado 2. Bien, entonces vamos a desarrollar la solución de este problemita. Bien, entonces, para desarrollar esto, utilizamos nuevamente la ecuación de estado del gas ideal y decimos entonces, presión por volumen es igual a nRT. ¿Ok? Se entiende que no ha habido fugas de aire en ese neumático. Por lo tanto, la cantidad de sustancia va a ser constante, R es constante, y la temperatura más bien está variando. Entonces podemos despejar aquí y decir la presión por el volumen entre la temperatura es igual a nR. Y esto entonces es una constante. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la ecuación de los gases para resolver este problema. Y podemos decir entonces que, usando esa ecuación, la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1
entre la temperatura en el estado 1 va a ser exactamente igual a la presión en el estado 2, volumen en el estado 2 y la temperatura del aire en el estado 2. ¿Correcto? Bien, entonces aquí conocemos la presión manométrica en el estado 1, conocemos el volumen, la temperatura, conocemos la presión en el estado 2, la temperatura en el estado 2, el volumen 2, y nos piden la presión manométrica en el estado 2. Entonces, lo que hay que despejar aquí es la presión en el estado 2. La presión en el estado 2 será igual entonces a la presión en el estado 1, volumen en el estado 1, la temperatura en el estado 2 pasa multiplicando sobre la temperatura en el estado 1 y el volumen 2 pasa dividiendo. ¿Bien? Pero recordemos que esta expresión absoluta y lo que nos están dando es presión manométrica en el estado 1 y me piden la presión manométrica en el estado 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros escribir lo siguiente. La presión absoluta en el estado 2 es la presión atmosférica más la presión manométrica en el estado 2. Igual, aquí tendríamos la presión absoluta 1 será igual a la presión atmosférica más la presión manométrica en el estado 1. Esto por el volumen 1, por la temperatura 2, sobre temperatura 1, volumen 2. Bien, esta presión, digamos, atmosférica va a pasar al otro lado restando. Por lo tanto, la presión manométrica en el estado 2, que es mi incógnita, será igual a, paréntesis, presión atmosférica más la presión manométrica en el estado 1 por el volumen 1 y por la temperatura 2 sobre la temperatura 1, volumen 2, y la presión atmosférica pasa restando, menos la presión atmosférica. Como pueden ver, en este problema no se puede cancelar la presión atmosférica, como sí sucedió en el problema anterior. Entonces, ahora sí, ya podemos reemplazar valores y decimos lo siguiente. La presión manométrica en el estado 2 será igual a la presión está dada en atmósferas, tanto la absoluta como la manométrica. Entonces vamos a mantener eso, porque finalmente lo que voy a tener en todo este término son atmósferas, y acá también atmósferas, entonces lo dejamos en atmósferas. No hay necesidad de hacer ese cambio. Por lo tanto, la presión atmosférica en ese día frío es de 1,02 atmósferas. Por lo tanto, ponemos aquí 1,02 atmósferas más la presión manométrica en el estado 1, 1,70 atmósferas. 1,70 atmósferas. Eso multiplicamos por el volumen 1. El volumen 1 es de 0,015 metros cúbicos. 0,015 metros cúbicos por la temperatura 2, pero recuerden que siempre la temperatura en la escala absoluta, es decir, 273,15 más 45. Entonces aquí tenemos 273,15 más 45 grados Celsius. Todo esto sobre la temperatura 1, que es igual 273,15 más 5 grados Celsius. 273,15 más 5 grados Celsius por el volumen 2, que es de 0,0159. Y a todo eso hay que restarle la presión atmosférica. Decimos menos y ponemos la presión atmosférica aquí abajito, menos 1,02. ¿Correcto? Completamos ahí abajo. Bien, entonces, haciendo las operaciones matemáticas, la presión manométrica en el estado 2 resulta siendo de 1,91 atmósferas. 1,91 atmósferas es la presión manométrica en el estado 2. ¿Correcto? Bien,
Ahí tenemos entonces nuestro segundo problema. Vamos a ver ahora un problema número 3. Problema 3. Problema 3, decimos lo siguiente. El texto es problema 3. Nos dice, ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura? La pregunta es, ¿a qué temperatura? A ver. Entonces, ¿a qué temperatura? ¿Ok? Es la rapidez eficaz de las moléculas de nitrógeno. Entonces, la temperatura para las moléculas de nitrógeno, N2, ¿correcto? ¿A qué temperatura es la rapidez eficaz? La rapidez RMS del nitrógeno, dice, es igual a la de las moléculas de hidrógeno. Va a ser igual a la rapidez eficaz de las moléculas de hidrógeno, ¿correcto? Cuando éste se encuentra a 20,0 grados Celsius, cuando la temperatura de las moléculas de hidrógeno es de 20,0 grados Celsius. Muy bien. Luego nos van a dar vamos a buscar nosotros las masas molares de estos dos gases. La masa molar del elemento hidrógeno y la masa molar del elemento nitrógeno, ¿correcto? Bien, esas masas molares son de los siguientes valores. De la masa molar del nitrógeno es 14,07 y del hidrógeno 1,008. Entonces 1,008 gramos por mol y aquí tenemos 14,007 gramos por mol. Esta es la masa molar del elemento hidrógeno y del elemento nitrógeno. Pero recuerden ustedes que la molécula de estos elementos tienen dos átomos, entonces hay que considerar eso en el desarrollo. ¿Ok? Bien. Es un problema bastante sencillo este. Lo único que hay que tomar en cuenta es que la rapidez de las moléculas de nitrógeno va a ser igual a la rapidez de las moléculas de hidrógeno, pero a distintas temperaturas, ¿correcto? Y la pregunta es justamente a qué temperatura debe estar el nitrógeno, sabiendo que el hidrógeno se encuentra a 20 grados Celsius. Muy bien, entonces vamos a resolver esto y decimos, la condición es la rapidez eficaz del nitrógeno debe ser igual a la rapidez eficaz del hidrógeno, ¿correcto? De las moléculas de hidrógeno. Bien, entonces, digamos, una de las expresiones para la rapidez eficaz es la raíz cuadrada de 3RT entre la masa molar. Entonces, para el caso del nitrógeno, tendríamos aquí la temperatura del nitrógeno y aquí la masa molar de las moléculas de nitrógeno, igual a la raíz cuadrada de 3 veces R, la temperatura de las moléculas de hidrógeno entre la masa molar de las moléculas de hidrógeno. ¿Correcto? En esta igualdad podemos eliminar entonces la raíz cuadrada. ¿Correcto? Eliminamos la raíz cuadrada y eliminamos también 3R. 3R también se va. Entonces simplemente vamos a despejar aquí la temperatura a la cual debe estar el nitrógeno. Esa temperatura va a ser igual a la temperatura
de las moléculas de hidrógeno por la masa molar de las moléculas de nitrógeno entre la masa molar de las moléculas de hidrógeno. ¿Correcto? Bien, entonces decimos nosotros la temperatura de las moléculas de nitrógeno es igual a la temperatura de las moléculas de hidrógeno, pero siempre recuerden en la escala absoluta. Entonces, si está aquí a 20 grados Celsius, hay que sumarle 273,15, por lo tanto, decimos acá 293,15 Kelvin, ¿correcto? Por la masa molar de las moléculas de nitrógeno, que es 2 veces la masa molar, 2 veces la masa molar de los átomos de nitrógeno, 14,007 gramos por mol, y la masa molar de las moléculas de hidrógeno, también 2 veces a la masa molar de un átomo de hidrógeno. Y ahí tenemos entonces, como ambas masas molares en gramos por mol, eso se cancela, y solo nos queda entonces aquí Kelvin, ¿correcto? Pero para darlo en, vamos a decir, esa temperatura en grados Celsius, esto está en Kelvin, habrá que restar 273,15, ¿correcto? Y todo esto va a estar ya en grados Celsius, ¿correcto? Bien, entonces la temperatura a la cual debe estar las moléculas de nitrógeno para que tengan la misma rapidez eficaz que las del hidrógeno es de 3800 grados Celsius. 3800 grados Celsius. Fíjense la enorme diferencia que existe. Son dos gases, ¿correcto? Hidrógeno y nitrógeno. Sin embargo, para que la rapidez eficaz de sus moléculas sean idénticas, el hidrógeno apenas está a 20 grados Celsius, mientras que el nitrógeno debe estar a 3800 grados Celsius. Es una diferencia, como pueden ver, abismal. ¿Y por qué? Porque obviamente, decimos nosotros, las moléculas del nitrógeno son mucho más pesadas que las moléculas de hidrógeno. Muy bien, ahí tenemos este problemita, sencillo pero bastante ilustrador en todo caso. ¿Ok? Problema 4. Problema 4, colocamos los datos. Bien, en este problema nos dice lo siguiente. Problema 4. El texto dice, ¿cuánto calor se necesita? ¿Cuánto calor se necesita para aumentar en 30,0 Kelvin la temperatura de 2,50 moles de un gas diatómico? A ver, entonces, ¿cuánto calor se necesita? Dice, para aumentar en 30,0 Kelvin para que el incremento en la temperatura sea de 30,0 Kelvin. Dice la temperatura de 2,50 moles de un gas diatómico. La cantidad de sustancia es 2,50 moles. Gas diatómico. De un gas diatómico dice, ¿no es cierto? Si se mantiene constante su volumen. De un gas diatómico que se comporta como gas ideal si se mantiene constante su volumen. Entonces aquí tenemos que usar la capacidad calorífica a volumen constante del gas diatómico, que es 5 medios de R, de la constante de los gases, ¿correcto? Y luego hay una pregunta adicional que nos dice, repita suponiendo que el gas sea monotómico. Esta sería la pregunta A, y la pregunta B sería, ¿y cuánto calor se va a necesitar para que ese gas monotómico, que también de 2,50 moles, se incremente su temperatura en 30,0 Kelvin? Entonces, sabiendo que es monotómico, su capacidad calorífica a volumen constante es de 3 medios de R. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a decir nosotros aquí que
La cantidad de sustancia en el caso A, en el caso del gas diatómico con comportamiento de gas ideal, sería lo siguiente. A ver, escribimos esto, entonces decimos la cantidad de calor. En el caso A, la cantidad de calor será igual a la cantidad de sustancia, la capacidad calorífica a volumen constante y por el cambio de temperatura. Es un desarrollo directo, sencillo. Entonces decimos la cantidad de calor será igual, cantidad de sustancia, y la capacidad calorífica a volumen constante del gas diatómico es 5 medios de R. 5 medios de R, y esto por el cambio en la temperatura. Listo. Entonces simplemente reemplazamos valores y decimos entonces 5 medios de N, pero N es 2,5 moles y R 8,314 joules por mol Kelvin. Y la temperatura, su incremento solamente son 30 Kelvin, entonces eso estaría directo 30 Kelvin. Esto sin duda en joule. La cantidad de calor para este gas diatómico es de 1559 joules. Se necesita entonces 1559 joules para que se eleve en 30 Kelvin la temperatura. Bien, y para la parte B es totalmente similar, solamente que decimos que la cantidad de calor será igual a la cantidad de sustancia por 3 medios de la constante de los gases por la diferencia de temperatura. Entonces, esa cantidad de calor será igual a 3 medios de 2,5 moles por 8,314 joule por mol Kelvin y por 30 Kelvin. Esto está en joules, y en este segundo caso, para el gas monoatómico, la cantidad de calor será de 935 joules. 935 joules. Como pueden ver, es algo más de 600 joules menos, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que por cada grado de libertad se necesita, digamos, una energía cinética que tiene que, digamos, aumentar de acuerdo al calor que se gane. Entonces, como tiene 2 grados de libertad más el gas diatómico, va a necesitar entonces más energía para que sus 5 grados de libertad, en cada uno de ellos haya la misma energía cinética de traslación que en el gas monoatómico, que solo tiene 3 grados de libertad. Por eso se necesita más calor en el diatómico que en el monoatómico. Bien, este es el problema 4 y pasamos al problema número 5. Decimos problema 5. El texto es el siguiente. Problema 5. Entonces, a ver. Problema 5 nos dice un tanque cilíndrico vertical de 0,900 metros de altura. Tenemos un tanque cilíndrico vertical, entonces, cuya altura es de 0,900 metros, ¿correcto? Dice, está cerrado por arriba con un pistón ajustado y sin fricción, de peso despreciable. El aire dentro del cilindro está a una presión absoluta de, la presión absoluta es de, vamos a decir, 1,00 atmósferas. Es en condiciones, en todo caso, normales, ¿ok? En condiciones normales. Bien, el pistón se sume, es decir, se hunde, ¿correcto? Virtiendo lentamente mercurio sobre él, como se muestra en la figura. La pregunta es, ¿cuánto bajará el pistón antes de que se derrame mercurio por el borde superior del cilindro?
si la temperatura del aire se mantiene constante. Entonces la temperatura del aire va a mantenerse constante dentro de ese cilindro. La pregunta es, nos dice, ¿cuánto bajará el pistón? Entonces a eso lo vamos a llamar H', lo que descienda del pistón. Vamos a hacer entonces la figura que nos ilustra este problema. Bien, la figura es la siguiente. Lo hacemos en este lado. Entonces tenemos un cilindro vertical, nos dice. Ahí está. Este cilindro vertical, cuya altura es de 0,900 metros, 90 centímetros, entonces, altura H. Inicialmente tiene un pistón aquí arriba y luego sobre el pistón se va a echar mercurio y entonces va a empezar a descender el pistón y va a descender, digamos, hasta este valor. Hasta ahí va a descender el pistón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sobre él se ha vertido mercurio. Entonces aquí arriba lo que tenemos es mercurio. ¿Ok? Y aquí abajo lo que tengo es simplemente aire. Entonces aquí adentro hay aire que está un tanto ya comprimido por el peso del mercurio. Puesto me han dicho que el pistón es de peso despreciable. Entonces un pistón bastante livianito. ¿Ok? Esto es aire y esto es mercurio. ¿Correcto? Bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto habrá descendido el pistón? Esta altura, H', para que empiece a derramarse el mercurio por el borde superior de este cilindro. ¿Correcto? Bien, vamos a ver entonces la solución de este problemita. A ver, empezamos entonces diciendo lo siguiente. Ecuación de estado del gas ideal. Asumiendo que el aire se comporta como un gas ideal. Decimos entonces presión por volumen igual a nRT. Presión por volumen igual a nRT. Bien. No hay fuga de aire porque dice que el pistón está ajustado perfectamente, no va a haber fuga de aire, entonces la cantidad de moles del aire en el cilindro es constante. Luego, R es constante y la temperatura también me dicen que se mantiene constante. Entonces, todo esto es una constante. Esto es una constante. Muy bien. Por lo tanto, lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? La presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1, en el caso del aire, ¿no es cierto? Entonces, para el aire, diríamos nosotros, la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 tendrá que ser igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2. ¿Ok? Pero recuerden que estas son presiones absolutas y tengo la presión absoluta en el estado 1. Esta es la presión absoluta en el estado 1. ¿Correcto? Y entonces, ahora el asunto es el siguiente. No conozco la presión 2. Entonces, aquí hay que hacer algunas conversiones. Podemos usar entonces esta expresión, digamos N, de la misma ecuación de estado de gas ideal. Podemos decir que N, como es constante, es igual a la presión en el estado 2 por el volumen, perdón, o la presión. Despejemos la presión en todo caso, mejor. Directamente, la presión en el estado 2 será igual a NR, temperatura, sobre el volumen en el estado 2. Y entonces esto nos serviría y eliminamos la presión en el estado 2 que no conozco, por un lado, pero también podríamos decir, por otro lado, que esa presión 2, ¿quién la ejerce? Esa presión 2 la va a ejercer
el peso del mercurio, ¿correcto? Entonces, esta es una alternativa. La otra es que la presión 2, absoluta, la ejerce el mercurio, es decir, la presión atmosférica más la presión que ejerce el mercurio, presión manométrica ejercida por el mercurio. Entonces, la presión absoluta 2 será igual a la presión atmosférica más la presión manométrica que ejerce el mercurio será la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura del mercurio, que va a ser H', y esa es mi incógnita, H'. Y esta es la expresión más adecuada para reemplazar aquí. Acá tenemos ecuación 1 y aquí ecuación 2. Y decimos entonces, reemplazamos 2 en 1. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 tendríamos que la presión, digamos, absoluta en el estado 1 por el volumen en el estado 1 es igual a la presión atmosférica. Pero recuerden que esa presión atmosférica, bueno, vamos a colocarla, es también de una atmósfera, será P sub 0 más la densidad del mercurio por la gravedad por H', y todo esto por el volumen 2. Bien, vamos a seguir entonces con el desarrollo algebraico. El volumen 1, el volumen del cilindro, ¿a qué es igual? Decimos entonces la presión en el estado 1 por el volumen. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. No conozco el radio del cilindro, pero bueno, pongamos simplemente área de la base por la altura h. Ese es el valor inicial, ¿correcto? El aire ocupaba todo el cilindro. Bien, y esto es igual entonces a la presión atmosférica más la densidad de mercurio por la gravedad por h' y ahora por el volumen 2 que ocupa el aire. ¿Cuál es el volumen que ocupa el aire? Va a ocupar el área de la base por la altura, que en este caso ahora va a ser la altura total h menos h', lo que ha descendido el pistón. Entonces, eso es, decíamos, el área multiplicado por h menos h'. Y ahí tenemos entonces el volumen 2. Cancelamos el área. Y en buena hora porque el área no la conocemos. Entonces el área del cilindro se va. Y desarrollamos el resto que está ahí. Y decimos entonces, la presión en estado 1 es la presión atmosférica. Y pongamos entonces ahí presión atmosférica por H igual. Y multiplicamos aquí presión atmosférica por H menos presión atmosférica por H' más la densidad del mercurio por la gravedad por H y por H' menos la densidad del mercurio por la gravedad y por H' al cuadrado. Como podemos ver aquí, cancelamos la presión atmosférica por la altura h. Eso se va. Bien. Y luego nos queda simplemente tres términos que tienen h', h' y h' cuadrado. Podemos eliminar un h'. Eliminamos un h' en cada uno de los términos. Y entonces nos queda simplemente aquí, en este término último, nos queda el h' solo. Lo pasamos a la izquierda y diríamos entonces que la densidad por la densidad del mercurio por la gravedad por h' va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por h menos la presión atmosférica. ¿Correcto? Entonces h' despejando va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por h menos presión atmosférica sobre la densidad del mercurio por la gravedad. Listo. Bien, conocemos todos los datos. Bueno, el dato adicional sería que la densidad del mercurio es de 30
13,6 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad de mercurio. Entonces, eso vamos a utilizar. Por lo demás, todos los datos se conocen. Entonces, simplemente vamos a reemplazar los valores aquí arriba. Ya, podemos borrar esto. Bien. Hasta ahí, para poder escribir luego ya los datos. Bien. Entonces, la altura que desciende el pistón, H' será igual a H' será igual densidad de mercurio, 13,6 por 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico, por la gravedad terrestre, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura del cilindro, 0,9 metros, 0,9 metros, y esto menos la presión atmosférica, que es de 1 atmósfera. Pero aquí sí va a ser necesario transformarlo esto a sistema internacional. Entonces 1,013 por 10 a la quinta pascales. Todo eso sobre la densidad de mercurio, que es 13,6 por 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Todas las cantidades están en unidades patrón del sistema internacional, entonces esto será metros. ¿Cuánto ha descendido el pistón? Ha descendido la cantidad de 14,0 centímetros. Ha descendido 14,0 centímetros. Eso es lo que ha descendido el pistón. Bien, y en ese momento, si se echa más mercurio, ya se va a derramar por el borde del cilindro. Bien, eso es el problema número 5. Problema 6. Bien, problema 6. A ver. Problema 6. Los datos son los siguientes. Nos dice: pregunta A. Pregunta A. Pregunta A. Calcule la energía cinética traslacional aleatoria total de 5,00 litros de hidrógeno gaseoso. La energía cinética traslacional total, dice, aleatoria de 5,00 litros. Entonces el volumen es 5,00 litros, ¿correcto? De hidrógeno gaseoso. La masa molar del hidrógeno, la masa molar de las moléculas de hidrógeno es 2,016 gramos por mol, ¿correcto? Dice a una presión de 1,01, a una presión de 1,01 por 10 a la quinta pascales. Y temperatura de 300 Kelvin. Y temperatura de 300 Kelvin. Pregunta B. Si el tanque dice que contiene el gas, se mueve a 30,0 metros por segundo. La pregunta B. Si el tanque se estuviese moviendo a una rapidez de 30,0 metros por segundo, ¿en qué porcentaje aumenta la energía cinética total del gas? ¿En qué porcentaje? Entonces acá decimos entonces el incremento de la energía cinética de traslación en porcentaje. ¿Cuánto será? Muy bien. Veamos entonces la solución de este
de este problema. Bien, pregunta A. Pregunta A. La energía cinética de traslación de todo un gas. Recuerden que la expresión matemática para la energía cinética de traslación de todo un gas es igual a 3 medios de nRT. ¿Ok? Bien. No tengo la cantidad de sustancia, ¿correcto? Pero tengo presión y tengo volumen. Pero también sabemos nosotros entonces que la ecuación de estado del gas ideal me dice que la presión por el volumen es igual a nRT, ¿correcto? Entonces, como desconozco la cantidad de sustancia, voy a aprovecharme de esta expresión matemática. Entonces, nRT voy a reemplazar todo esto por PV, que sí conozco. Tengo volumen y tengo presión. Entonces, la energía cinética de traslación va a ser igual a 3 medios presión por volumen. Y ya está. Entonces, presión y volumen los tenemos aquí y simplemente reemplazamos. La energía cinética de traslación de este gas, que es, decimos, es hidrógeno, son moléculas de hidrógeno, entonces es 3 medios de la presión. 1,01 por 10 a la quinta. 1,01 por 10 a la quinta pascales. Y el volumen es de 5 litros. Eso en metros cúbicos vendría a ser 5 por 10 a la menos 3. Recuerden que en un metro cúbico entran 1000 litros. Entonces, si esto son 5 litros, entonces, convirtiendo a metros cúbicos, sería 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, esto ya estaría en joules. La energía cinética de traslación, entonces, de todo este gas de hidrógeno sería de, decimos, 758 joules. 758 joules. Esa es la respuesta a la pregunta A. Pregunta B. La pregunta B me dice, si ese cilindro que contiene a este gas hidrógeno se está moviendo con esta rapidez, ¿en qué porcentaje cambia esa energía cinética de traslación? Entonces decimos, la energía cinética de traslación prima, le voy a llamar prima, ya con movimiento, va a ser igual a esta energía cinética de traslación con el cilindro en reposo, y a eso hay que sumarle la energía cinética del cilindro. Eso será igual entonces a 1/2 de la masa de hidrógeno que se está moviendo. Entonces, la masa total del hidrógeno, ¿correcto? Por su rapidez del cilindro al cuadrado, ¿correcto? Pero, ¿cuál es esa masa total? Entonces, la masa total hay que darle en términos de, vamos a decir, de la masa molar, ¿correcto? ¿Y qué otra situación podemos manejar aquí? A ver, tenemos la masa molar, tenemos esta energía, tenemos la rapidez, 30. Entonces, la masa molar la vamos a dar en términos de, decimos, vamos a recordar esto, la masa total es igual a la, decimos, a la masa molar por la cantidad de sustancia, ¿correcto? Por la cantidad de sustancia. Bien. Luego, si reemplazamos eso, tendríamos lo siguiente. A ver, esta fórmula de repente me sirve, probablemente. A ver,
Vamos a dejarlas ahí un ratito. Veamos. Entonces, la energía cinética de traslación en el segundo caso va a ser igual a la energía de traslación original más 1/2 la masa molar, la cantidad de sustancia y la rapidez al cuadrado. Bien, esta cantidad de, digamos, de sustancia la podemos despejar de, decimos, de esta expresión, ¿correcto? Decimos entonces, y también podemos sacarla de presión por volumen. Entonces, cualquiera de las dos va a servir. N va a ser igual entonces a 2/3 de la energía de traslación entre RT. Y reemplazamos ahí, por lo tanto, la energía de traslación prima va a ser igual a la energía de traslación más 1/2 la masa molar por 2/3 de la energía cinética de traslación original sobre RT, y esto por la rapidez del cilindro al cuadrado. ¿Listo? El 2 se puede cancelar, lo eliminamos, el número 2, correcto. Y podemos factorizar la energía cinética de traslación. Entonces, la energía cinética de traslación prima con el cilindro en movimiento será la energía cinética de traslación cuando el cilindro está en reposo por 1 más 1/3 de la masa molar por, ya esto está ya como factor común afuera, y lo colocamos, sobre RT, y todo esto por la rapidez al cuadrado. Y cerramos aquí el paréntesis. Listo. Entonces todos los datos se conocen y podemos reemplazar. Pero me están pidiendo el cambio. Entonces el cambio va a ser igual a ¿qué? El cambio no es sino la energía cinética de traslación prima menos la energía cinética de traslación, vamos a decir, inicial. Entonces a esta expresión, a todo esto hay que restarle la energía cinética de traslación. Es decir, si volvemos a multiplicar, sería por 1 más 1/3 mRT b cuadrado por la cinética de traslación. Pero a esto hay que restarle otra vez la energía cinética de traslación. ¿Correcto? De esa forma. Y este es el cambio. Este va a ser el cambio. Y esto se va a cancelar entonces. Aquí cancelamos ese término. Y este es el cambio en la energía cinética de traslación. Entonces decimos aquí, el cambio en la energía cinética de traslación de esas moléculas de hidrógeno es igual a 1/3 la masa molar RT, la rapidez del cilindro al cuadrado, por la energía cinética de traslación original. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto es igual a, decimos, 1/3, la masa molar primero, 2,016 gramos por mol, eso es 2,016 por 10 al cubo, kilogramos por mol. Eso por la rapidez al cuadrado, 30 al cuadrado. 30 al cuadrado, por la energía cinética original, que hemos encontrado que era de 758 joules. 758 joules sobre 3 veces R. R, recuerden, es 8,314 joules por mol Kelvin, y la temperatura en Kelvin, 300 Kelvin, ahí está directamente, 300 Kelvin. Esto será joules. ¿Cuánto resulta? Perdón, esto es a menos 3. Menos 3. No es al cubo, es menos 3. Entonces,
el cambio en energía cinética de traslación resulta ser de, apenas decimos, de 0,184 joules. 0,184 joules. Ese es el cambio que ha experimentado la energía cinética de traslación por el movimiento del cilindro. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿en qué porcentaje ha cambiado? Entonces, ese cambio hay que darlo en porcentaje. Una regla de tres simple, ¿no? Decimos, la energía cinética de traslación original es el 100%. Este cambio en la energía cinética de traslación, ¿qué porcentaje es? ¿Correcto? Entonces, el cambio, mejor ponemos aquí, el cambio de energía cinética de traslación en porcentaje. Mejor así. El cambio entonces en energía cinética de traslación en porcentaje será igual, este cambio de aquí, 0,184 joules por el 100% entre la original, que es de 758. 758. Esto es en porcentaje. Entonces, el cambio que ha sufrido la energía cinética de traslación en porcentaje es de 0,024%. 0,024%. Nada más. Una cantidad bastante pequeñita, como pueden ver, no ha cambiado mucho la energía cinética de traslación en porcentaje, ¿no? Cuando el cilindro se está moviendo con esa velocidad de 30 metros por segundo. Bien, esto es. Y hacemos un último problema. Problema número 7. Problema 7. Problema 7 nos dice, primera pregunta. Pregunta A. Nos dice, ¿para qué masa de moléculas o partículas, para qué masa total? Dice, es la rapidez eficaz igual a 1,00 milímetros por segundo a 300 Kelvin, a la temperatura de 300 Kelvin. Pregunta B. Nos dice también, si la partícula es un cristal de hielo, si fuese hielo, la masa molar del hielo es 18,0 gramos por mol. Muy bien. ¿Cuántas moléculas contiene? ¿Cuál es el número de moléculas? Muy bien. Luego dice, pregunta C, calcule el diámetro de la partícula si es un trozo esférico de hielo. ¿Cuál es el diámetro de esa partícula si fuese un trozo de hielo? Y dice ahí, ¿sería visible? ¿Sería visible? Bien. Veamos entonces la solución de este problema, en el cual que tenemos que usar algunos, digamos, conceptos importantes. ¿Ok? ¿Cómo empieza el problema? Nos dice que se trata de la masa, dice, de una partícula o moléculas. Entonces, no sabemos si es de una molécula o es una partícula. Entonces vamos a decir, vamos a suponer que sea de una molécula. Entonces, la rapidez eficaz, ¿cómo se calcula? En el caso A, entonces, para determinar la rapidez eficaz en términos de la masa de una sola molécula, la rapidez eficaz es igual a raíz cuadrada de 3, la constante de Boltzmann, por la temperatura, entre
decimos aquí la masa de una sola molécula. Entonces, justamente ese es el problema. No sabemos si es la masa de toda una sustancia o simplemente la masa de una molécula o de una partícula. Entonces, esto de aquí puede ser la masa de una sola molécula, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a trabajar entonces. Y la rapidez, ahí está, de 1 milímetro por segundo. La temperatura es este valor y la constante de Boltzmann es igual a 1,381 por 10 a la menos 23. La constante de Boltzmann es 1,381 por 10 a la menos 23. ¿Qué unidades tiene la constante de Boltzmann? Tiene el valor de moléculas, a ver, moléculas por, a ver, vamos a recordar esto. ¿De dónde viene la constante de Boltzmann? La constante de Boltzmann es igual a R entre el número de Avogadro, ¿correcto? R es igual a, decíamos, 8,314 joules por mol Kelvin. El número de Avogadro es moléculas por mol. El mol se cancela y entonces de ahí se va a calcular el valor de la constante, ¿no? Entonces 6,022 por 10 a la 23. Aquí moléculas por mol. Mol se cancela, decíamos, entonces me queda joule por molécula Kelvin. Esas son las unidades entonces de la constante de Boltzmann, ¿no? Joule por molécula Kelvin. Ese es el valor que tiene la constante de Boltzmann. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a despejar la expresión de arriba y decimos entonces la rapidez eficaz al cuadrado será igual a 3kT sobre m. Por lo tanto, la masa m va a ser igual a 3kT entre la rapidez eficaz al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos valores y decimos 3 veces 1,381 por 10 a la menos 23 joules por molécula Kelvin por la temperatura, que es 300 Kelvin, ya está en Kelvin, no hay problema, 300 Kelvin, sobre la rapidez, que es 1 milímetro por segundo. Eso es 1 por 10 a la menos 3 metros por segundo, pero eso va al cuadrado. Esta masa será en kilogramos. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale la masa? Para la primera pregunta. Entonces, la masa de ese conjunto de moléculas o partícula es de apenas 1,24 por 10 a la menos 14 kilogramos. Esa es la masa. Bien, pregunta B. Si se tratase de hielo, dice, entonces, y la masa molar del hielo es 18 gramos por mol, ¿cuántas moléculas contiene? Bien, entonces ahora vendría a ser que esa masa es la masa total de esa partícula, ¿correcto? Entonces, para la parte B, esta masa total es el número de moléculas por la masa de una molécula. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, esto de aquí vendría a ser ahora una masa total del hielo. ¿Correcto? ¿Y eso sería igual a qué? Sería igual al número de moléculas que tiene ese hielo por, decimos nosotros, la masa de una sola molécula. ¿Bien? Entonces, el problema es el número de moléculas. Número de moléculas por la masa de cada molécula. Ahora, ¿cómo averiguamos esa masa de la molécula? Conocemos la masa molar. Entonces, nosotros sabemos que la masa molar
es igual a la masa total del hielo entre la cantidad de sustancia, ¿correcto? Pero no tengo la cantidad de sustancia, pero sabemos que esta masa total del hielo es el número de moléculas por la masa de una sola molécula entre n. Y n, el número de moléculas entre n es el número de Avogadro, ¿correcto? Entonces, aquí podríamos decir entonces lo siguiente. De esta expresión podemos sacar n, creo que es lo más factible, y m, ¿qué vendría a ser? M sería la masa de hielo entre, a ver, la masa molar, tendríamos aquí por el número de moléculas, por la cantidad de sustancia igual a el número de moléculas por n. Bien. Luego, el número de Avogadro, decíamos, ¿me puede ayudar? Vamos a ver. Masa molar igual es el número de Avogadro por la masa de una sola molécula. Y la masa de una sola molécula sale de aquí, que sería igual, sí, aquí estamos, el número de Avogadro, y esta masa sería la masa del hielo, que sí conozco, del hielo, sobre el número de moléculas. Ahí está. Entonces, el número de moléculas sería igual a el número de Avogadro por la masa de hielo que hemos calculado entre la masa molar del hielo. Ahora sí, ya está entonces, y podemos reemplazar entonces aquí arriba, podemos reemplazar para calcular el número de moléculas que contiene esa bola de hielo. El número de moléculas será igual. Número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol. La masa de hielo que hemos calculado era apenas de 1,24 por 10 a la menos 14. 1,24 por 10 a la menos 14. Esto sobre la masa molar, hay que darlo en kilogramos por mol, sería 18 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Entonces aquí lo que me queda simplemente son moléculas. Me queda solamente moléculas. Entonces acá decimos, esto es moléculas. Por lo tanto, el número de moléculas que contiene ese trocito, esa partícula de hielo, es de 4,16 por 10 a la 11. 4,16 por 10 a la 11 moléculas. Listo. Eso es. Y finalmente, pregunta C. La pregunta C nos dice, entonces, ¿cuál es el diámetro suponiendo que sean esferitas? Entonces decimos, sabemos nosotros que la densidad, digamos, la densidad del hielo es igual a la masa entre el volumen. Hemos calculado la masa del hielo, ya se calculó, entre el volumen, ¿correcto? Entonces el volumen de esa esferita de hielo será la masa de hielo entre la densidad del hielo, ¿correcto? Entonces, ¿el volumen a qué es igual? De una esfera. Es 4/3 pi radio al cuadrado. Su radio al cuadrado. Me están pidiendo el diámetro. Entonces, luego vamos a ver cuál sería el diámetro de estas bolitas, ¿no? Vamos a ver. Esto sería, perdón, el volumen, radio al cubo, perdón. Radio al cubo. Esto es la masa del hielo entre la densidad del hielo. 3/4 pasa multiplicando y diríamos entonces aquí que el radio al cubo va a ser igual a 3/4 de la masa del hielo entre pi, el
la densidad del hielo. Raíz cúbica entonces. Por lo tanto, el radio va a ser igual a la raíz cúbica de 3 veces la masa de hielo entre 4pi la densidad del hielo. Bien, la masa de hielo ya la conocemos, ¿correcto? Y la densidad del hielo. La densidad del hielo es algo menor que la densidad del agua líquida. Es de 920 kilogramos por metro cúbico. Del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces simplemente vamos a reemplazar los valores, encontramos el radio y el diámetro será el doble de ese valor. Por lo tanto, decimos el radio, la raíz cúbica de 3 veces la masa de hielo, que habíamos calculado que era de 1,24 por 10 a la menos 14. 1,24 por 10 a la menos 14 sobre 4pi, la densidad del hielo, 920. Listo, metros. El radio sale entonces, haciendo las operaciones, sale 1, bueno, lo que tengo es que es el diámetro de frente, 2,95 por 10 a la menos 6, sería la mitad. 2,95 entre 2. Sería 2,95 entre 2, 1,475. El radio es 1,475 por 10 a la menos 6 metros. A la menos 6 metros. Por lo tanto, el diámetro es el doble de esto, 2, el diámetro. 2, decíamos 95. 95 por 10 a la menos 6 metros. La pregunta era si serían visibles. Obviamente, menos 6 son micrómetros. Es la milésima parte de un milímetro. No son visibles. No es visible. Bien, eso es. Hemos terminado el día de hoy con sus problemitas y nos vemos en una próxima oportunidad.